estaba por darle una sorpresa de cumpleaños a mi novio en su trabajo. La sorpresa fue mía, cuando vi a su supuesta exesposa besándola junto a sus 3 hijos. Me llamo Sofía, tengo 29 años, y hasta hace poco, pensaba que mi vida era perfecta. Oh, casi. Llevaba casi 2 años saliendo con Matías, el hombre que me hizo creer que, después de muchas decepciones, finalmente había encontrado a alguien especial. Era detallista, atento, de esos que te miran como si fueras todo su mundo. Me cocinaba los domingos, me regalaba flores, porque sí, me decía que había tenido un matrimonio difícil, pero que eso era pasado, que yo era su presente, su futuro, su paz. Y yo, le creí todo. Sabía que tenía una exesposa, claro. Me lo dijo desde el principio. Estuve casado, no terminó bien, tenemos 3 hijos pero ya no hay nada entre nosotros. Ella quedó en el pasado. Así me lo vendió, y yo, tonta, lo compré. Lo acompañé en sus procesos, en sus frustraciones. Lo escuchaba cuando se quejaba de las complicaciones de tener que ver a los chicos o de los mensajes que su ex le mandaba. Nunca desconfié. Nunca. Por eso, cuando su cumpleaños se acercó, quise hacer algo especial. Una sorpresa. Le preparé un pequeño picnic, con globos, un pastel, su comida favorita, todo. Me arreglé, me perfumé, y fui a su trabajo para esperarlo con todo listo. Quería verlo feliz. Quería que sintiera lo importante que era para mí. Pero cuando llegué, cuando entré en ese estacionamiento, cuando lo vi a lo lejos, caminando hacia su coche, mi mundo se desmoronó. Estaba él. Matías. Mi Matías. Y con él, una mujer. Alta, arreglada, con el cabello suelto y una sonrisa que me destrozó el alma. Su ex esposa. La mujer que, según él, ya no significaba nada. La que, según él, solo era la madre de sus hijos. Los vi. Los vi besándose. No un beso frío, no un saludo casual. Un beso de esos que te quiebran, que te dejan helada, que hacen que el estómago se te revuelva. Y alrededor. Los 3 chicos. Sus hijos. Mirándolos, sonriendo, abrazando a su papá, a su mamá, como una familia feliz. Y yo. Yo ahí, parada, con los globos en la mano, con la torta, con la comida envuelta, con el corazón roto en 1000 pedazos, sintiendo que me habían arrancado la piel. Me temblaban las manos, la vista se me nublaba, las piernas me flaqueaban. No sabía si avanzar, si gritar, si correr. Solo sentía que algo dentro mío se rompía y que ya no iba a volver a ser la misma. Ahí, en ese estacionamiento, lo entendí todo. Nunca fui su futuro. Siempre fui su distracción. Su mentira. Y lo peor es que no sabía cuánto tiempo llevaba esta farsa. Ni cuántas más quedaban por descubrir. Me quedé ahí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. No escuchaba nada, no sentía nada, más que el pulso desbocado en mis oídos y el nudo en la garganta que me asfixiaba. Matías estaba a pocos metros, abrazando a sus hijos, besando a esa mujer que, para mí, era el pasado. Esa mujer que me había jurado que era solo la madre de sus hijos. Y ahí estaba, sonriendo, acariciándole la cara, como si nada. Como si los últimos 2 años que pasamos juntos no hubieran existido. Me temblaban las manos. Los globos que había comprado se soltaron, flotaron al cielo como una burla cruel. La comida, el pastel, la carta, todo eso que había preparado con amor, ahora era basura en mis manos. No sé cómo logré caminar hasta él. Cada paso me dolía, como si me partiera las piernas. Lo llamé, con la voz quebrada. Matías. Él se giró. Primero me miró como si no entendiera qué hacía yo ahí. Después, su cara cambió, se tensó, se puso pálido, y en sus ojos vi algo que me dio asco, rabia. No culpa. No vergüenza. Rabia, como si yo fuera el problema, como si haber descubierto su secreto fuera un fastidio para él. La mujer, su ex esposa, se dio vuelta también. Me miró con una mezcla de sorpresa y burla. Una sonrisa apenas escondida en la comisura de sus labios, como si ya supiera todo y yo fuera la última en enterarme. ¿Qué haces acá? Me soltó Matías, con esa voz seca, como si yo fuera una intrusa.
Ahí exploté. ¿Qué hago acá? Vine a sorprenderte por tu cumpleaños. Porque sos mi novio. Porque pensé que éramos una pareja. Y te encuentro besándote con ella como una familia feliz. El silencio fue como un puñal. Los chicos miraban confundidos, sin entender nada, y la mujer se cruzó de brazos, mirándome como si yo fuera un insecto. Y entonces, Matías, con esa voz baja, casi molesta, me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Sofía, esto es más complicado de lo que entendés. Sí, estoy con ella. Siempre estuve con ella. Vos eras. Se quedó callado, bajó la mirada, y después, con una frialdad que me heló la sangre. Un respiro. Algo que necesitaba para no sentirme atrapado. Un respiro. Eso era yo para él. Un respiro. Una pausa en su vida real. Ahí, frente a su familia, frente a esa mujer que ahora entendía que nunca había dejado de ser su esposa, entendí que no había nada más que hablar. No tenía preguntas. No tenía espacio para explicaciones. No tenía nada más que darle. Me di vuelta. Me fui. Dejé todo en el suelo. La comida, el pastel, la carta. Todo. Como una tumba abierta que enterraba lo que pensé que era amor. Y mientras caminaba, con las lágrimas quemándome los ojos, supe que algo en mí se había roto para siempre. Porque no era solo perder a Matías. Era perder la fe en las palabras, en las promesas, en el amor. Pero también supe que no iba a quedarme hundida. Porque si me querían ver derrotada, se iban a quedar con las ganas. Los días que siguieron fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir, no podía pensar. Me despertaba a mitad de la noche con la imagen de Matías besando a esa mujer, acariciándole el pelo mientras sus hijos los miraban, como si fueran una familia de propaganda. Sentía el asco en la garganta, el pecho apretado, la rabia hirviendo. Me daban ganas de romper todo, de mandarles mensajes, de gritarles en la cara que yo no era un respiro. Yo era una persona. Un ser humano al que le habían mentido durante 2 años. Pero no lo hice. No le escribí a Matías. No lo llamé. No le pedí explicaciones. Porque entendí que no había nada más que decir. En cambio, me centré en mí. Empecé terapia. Hablé con amigas. Les conté todo, aunque al principio me dolía el orgullo. Sentí vergüenza, claro. Me sentí estúpida. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo no había notado los silencios incómodos, las excusas vagas, las ausencias disfrazadas de trabajo? Pero cada vez que me venía esa pregunta, me respondía con una verdad brutal. Porque lo amaba. Porque confiaba en él. Porque creía en sus palabras, como cualquier persona que no espera que le destruyan el corazón. Y mientras yo intentaba sanar, la vida, como siempre, empezó a cobrar facturas. Me enteré, por conocidos, que la familia feliz no era tan feliz. Que la exesposa de Matías, que ahora entendía que nunca había sido realmente ex, no estaba dispuesta a olvidar que él había tenido una relación conmigo durante 2 años. Que las peleas entre ellos eran constantes, que los chicos empezaban a notarlo, que los gritos llenaban la casa. Que ella no confiaba en él, que le revisaba el teléfono, que los celos la consumían. También supe que Matías perdió su trabajo. Que se había metido en problemas por tener cosas personales en la oficina, por usar su tiempo laboral para sus aventuras. Que sus amigos empezaron a alejarse, a cansarse de su doble cara. Que la gente hablaba, que su reputación se desmoronaba. Y yo. Yo seguí caminando. Dolida, sí. Herida, claro. Pero viva. Fuerte. De pie. No digo que fue fácil. Hay días en los que todavía me viene el nudo a la garganta, en los que miro atrás y me duele. Pero hay otros en los que me miro al espejo, respiro profundo y me digo: Sofía, vos no eras un respiro. Sos una tormenta. Una mujer completa. Y no hay Matías ni mentira que pueda quitarte eso. Así que sí, Matías. Podés quedarte con tu farsa de familia. Podés seguir revolcándote en tus mentiras. Pero yo elegí salvarme. Y eso.
es lo único que importa. Pasaron meses. El tiempo no borra las heridas, pero las cicatrices empiezan a doler menos cuando entiendes que nada de lo que pasó fue culpa tuya. Al principio, me costaba hasta respirar. Me despertaba en medio de la noche pensando en la escena, Matías abrazando a esa mujer, besándola como si yo no existiera, como si los últimos 2 años hubieran sido un error. Me veía a mí misma, parada ahí, con los globos y la torta, como una idiota que no sabía que estaba frente a la peor mentira de su vida. Pero con el tiempo, algo cambió. Me di cuenta de que ellos nunca fueron una familia feliz. Todo era una fachada. Una obra de teatro barata donde Matías jugaba a ser el padre perfecto, el hombre entregado, mientras tenía una vida paralela conmigo, mientras hacía malabares para sostener sus mentiras. Y la ex esposa, que de ex no tenía nada, era parte del mismo juego, una mujer que vivía desconfiando, revisándole el celular, buscándole las mentiras, atrapada en su propia inseguridad. Y mientras tanto, los hijos crecían viendo eso, viendo las peleas, los gritos, las discusiones. Ese era su legado, una familia rota, construida sobre mentiras, secretos y traiciones. Y yo me levanté. Volví a estudiar. Empecé a hacer cosas que había postergado por estar pendiente de él. Me compré una planta, la cuidé como un símbolo de todo lo que quería reconstruir en mí. Me hice amiga de mí misma. Empecé a salir, a reír, a disfrutar de mi tiempo. Y sobre todo, decidí cerrar esa puerta. Un día, Matías me escribió. Un mensaje largo, patético, cargado de excusas, de te extraño, de me equivoqué, de no sabía lo que quería. No le respondí. Ni una palabra. Porque ya no tenía sentido. Porque no quería rebajarme a hablar con alguien que me trató como un respiro, como una distracción, como una sombra de su propia cobardía. Supe que la relación con su esposa terminó. Que se separaron, que todo colapsó. Que ella no pudo soportar la idea de ser la mujer con la que Matías jugaba a tener una familia mientras miraba a otras. Supe que su vida es un caos, sin pareja, con problemas económicos, con un trabajo inestable. Que sus hijos están dolidos, que todo el mundo se alejó. Y yo sigo. No perfecta. No completamente sana. Pero libre. Libre de su veneno. Libre de su manipulación. Libre de ese infierno disfrazado de amor. Hoy me miro al espejo y me digo: Sofía, sobreviviste. Te arrancaron el alma, pero te reconstruiste. Y ahora, sos más fuerte de lo que nunca pensaste. Porque al final, ellos pueden quedarse con sus mentiras. Yo, en cambio, me quedo con mi paz. Y eso, para mí, es la mayor victoria.